Señales de los últimos días. Miren este video. El tiempo no para. Pasa con una velocidad impresionante. Aunque usted pare, el mundo continúa girando. Y junto con el tiempo va la ciencia, creando, construyendo y desenvolviéndose, haciendo que la tecnología ande a la misma velocidad del tiempo. Desde hace 100 años hasta hoy, muchas cosas cambiaron. Actualmente la tecnología mueve las emociones del ser humano. Con su avance, hoy ha permitido que un microchip sea insertado en el propio cuerpo. Lo que era imposible en el pasado, hoy es facilidad para muchos. Estamos caminando rumbo a un mundo de conocimiento perfecto. Carros autónomos, drones, sistemas de satélites, cámaras de última generación. Estudios prevén que el año 2020 será el año de los vehículos voladores, que dejarán de ser ficción para ser algo bastante común. Por eso, no piense que este tipo de tecnología será creada, pues ella ya existe y muchas empresas ya están en un estado avanzado. Con la velocidad del tiempo, el conocimiento humano aumenta el doble cada 72 horas. Ahora, pare y piense. ¿Será todo esto una señal de la venida del Señor Jesús? Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La profecía es la prueba. Y se ha venido cumpliendo para alertarnos que la venida del Señor Jesús está próxima. ¡Wow! La ciencia aumentará. ¿Alguno de ustedes había escuchado esa profecía de Daniel? Yo sí la he escuchado varias veces, pero es increíble ver y notar que la ciencia está aumentando vertiginosamente, increíblemente, ¿no? Tú vas a la tienda, compras algo tecnológico, sales de la tienda y ya está saliendo la nueva versión, ¿no? Y pues la tecnología avanza a pasos agigantados. Está predicho por Daniel, y en estos últimos 100 años, hasta menos, la tecnología se disparó. Eso no ha pasado nunca. Hasta hace 100 años tú ves películas. ¿Quiénes han visto la película, creo, la familia Ingalls? ¿No? ¡Wow! No, la familia Ingalls. Uno ya estaban muchachitos cuando la vieron por primera vez. Y pues esta película nos da que, ¿en qué estaban? En carretas, ¿no? En molinos. Todavía todo se basaba en el agro. Pues eso no ha pasado recién hace menos de 30, 40 años. 40 años. ¿Cuántos han tenido televisor en blanco y negro? ¿No? Que a veces solo había un televisor en el barrio y todos tenían que juntar para ver un canal. Ahora tú ves televisión en tu celular. Pues es increíble. La tecnología ha avanzado. Esto quiere decir que como profecía, ¿estamos en los últimos tiempos o no? Sí, estamos en los últimos tiempos. También nosotros vamos a ver hoy día dos puntos importantes. Señales físicas del fin del tiempo y señales de la conducta de la raza humana en el fin del tiempo. Dos temas que vamos a desarrollar hoy día, ¿ok? Vamos a verlo. Y en un estudio anterior vimos también que Israel, como foco de centro en las profecías bíblicas, nos colocan a nosotros, a toda la humanidad y a la iglesia en los últimos tiempos también. Daniel, a través de la profecía de la ciencia, nos lo dice. Y también Israel como nación nos lo ha confirmado. ¿Correcto? Pues vamos a la primera parte. Señales físicas del fin del tiempo. Vamos a ver a Jesús con sus discípulos. Jesús con sus discípulos. El verso 3 y 4 de este evangelio dice: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y le preguntaron aparte. ¿Quiénes le preguntaron? Los discípulos.
¿ok? Los discípulos le preguntaron aparte, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús le va a contestar del versículo 5 al 8 lo siguiente. En este caso es Marcos, capítulo 13, versículos del 5 al 8. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, miren que nadie os engañe. Cuidado, miren que nadie, ¿qué? Os engañe. O sea, va a haber gente que va a querer engañar con el tema de la fe, el tema de la religión. Ten cuidado, dice, porque esto va a pasar. Versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué dice? Yo soy el Cristo. Y engañarán a pocos o a muchos. Es increíble que será a cantidades enormes de gente. Verso 7. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben porque es necesario que suceda de esta manera, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque se levantará ¿qué? Nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué más? Terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Yo cuando leí esto, leí abortos, no sé por qué, pero era alborotos, ¿no? Alborotos, abortos hay también un montón. ¿Principio de qué? De dolores es esto. Así que cuando estas cosas sucedan en algún tiempo de la historia humana, va a ser el inicio de los finales de los tiempos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cómo? ¿Ya están pasando? Pues es verdad. Vamos a partir este texto en 3 partes. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Ustedes conocen un peruano que haya dicho esto? ¿Cuántos conocen un peruano que haya dicho esto? Yo soy el Cristo, y cuando me muera resucitaré en 3 días, dijo. ¿Estoy mintiendo? Ataucusi, ¿no? De israelitas del nuevo pacto. Él decía, yo soy el Cristo, y por eso que su movimiento se llamaba Israelitas del Nuevo Pacto. Pero de israelitas no tenían nada, ¿verdad? Solamente la barba, que la mayoría de lampiños tenían 5 pelitos largos por acá, ¿no? Pues este señor se autodenominaba Cristo, y cuando estaba por morir, pues entonces dijo, voy a resucitar en 3 días. Y han pasado creo como 30 años, ¿no? Todavía no resucita. Incluso postuló a la presidencia, ¿recuerdan o no? Postuló a la presidencia, uno de sus seguidores se convirtió en congresista de la nación. Fue su hijo, ¿verdad? Y hay mucha historia, tenemos nuestro propio anticristo, ¿no? Para no importar anticristo, tenemos nuestro propio anticristo Ataucusi. Pero veamos algo, por favor, luces. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesucristo ha vuelto, pero esta vez vive en Brasilia. Desde hace más de 30 años, este hombre que se hace llamar Inri Cristo asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Tais es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En 1969 adopta el nombre de Yuri de Nostradamus y se presenta como un profeta astrólogo. 10 años más tarde, Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la Catedral de Belén. Ahora, a los 60 años, no desestima medios para llamar la atención de la gente. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Visarión o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Visarión era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Los seguidores de la Iglesia del Último Testamento se instalaron en unos 40 pueblos a miles de kilómetros de Moscú. Este pueblo fue construido de la nada por gente que vino de tan lejos como Cuba o Australia, dejando atrás sus empleos como músicos, doctores, profesores o ingenieros. Con él puedo sentir calidez, alegría y emoción.
Jesús Vissarion es nuestra vida. Él es el futuro de la humanidad. Es mi alegría y mi aliento. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Posee un rostro desenfadado, una mirada directa y va por el mundo diciendo que es nada más y nada menos que Jesucristo hombre. Lleva tatuado el polémico 666 y jura que vivirá para siempre. En el aeropuerto Jorge Chávez, sus cientos de seguidores solo esperaban la hora en que descendiera de los cielos para poder gritarle Abba, Padre. Lo que él trae es prosperidad, trae sabiduría. Su nombre es José Luis de Jesús Miranda. Asegura tener seguidores por todas partes del mundo y su negocio es vender el cuento de ser la segunda reencarnación de Jesucristo. Este Jesucristo no tiene barba ni estampita, es más bien una verdadera joya. Ha sido ladrón, adicto a las drogas, ha estado preso, tiene 5 hijos, se ha divorciado de su primera esposa y le han prohibido la entrada a varios países de Centroamérica. ¡Wow! Sé que ya saben por ahí que si alguien ha sido policía antes, puede ser Cristo también, ¿no? Es increíble, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo. Pero recuerden algo, la Biblia dice que Jesucristo cuando ascendió a los cielos, sus discípulos estaban viendo extasiados cómo se iba y se le apareció alguien. ¿Qué fue? ¿Recuerdan? Los ángeles, ¿no? Y uno de ellos le pregunta, ¿qué ven? Y ellos dicen, se quedaron todos mudos, ¿no? Estamos viendo a Jesús que se está levantando como si pudiera volar, como Superman, ¿no? Estaba volando. Y se estaba yendo entre las nubes del cielo. Y los ángeles replicaron y le dijeron algo más. Así como lo ven irse, así vendrá desde los cielos en las nubes por la iglesia. Así que si Cristo va a regresar por segunda vez, no puede nacer otra vez. Por eso es que engañarán a muchos, dice, porque no estamos leyendo las Escrituras y si alguien dice, yo soy el Cristo, ¿será el Cristo? De repente sí es, porque hace cosas increíbles, pero estamos siendo engañados. La Biblia dice que tiene que venir del cielo y vendrá pronto por su iglesia. ¿Amén o no? Lo estamos esperando para que venga con nosotros. El segundo, cuando oigan de guerras, rumores de guerras, no se turben, no se angustien. Cuando escuchemos que ya hay sonido de trompetas de guerra, que ya hay contiendas bélicas constantemente, esos son señales importantes, pero nos dice a los cristianos, no se turben, porque es necesario que sea así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Naciones enteras se preparan para la batalla, para la guerra final. Rusia, Irán, China, Europa mismo se está armando para una intervención bélica internacional, ¿no? Medio Oriente, Estados Unidos y otros países. Junto con eso, la hambruna internacional. ¿Verdad que mucho de esto ni siquiera necesita mayor explicación porque solo tenemos que prender la televisión, leer el periódico, ver en la internet y encontramos que esto es una gran verdad? Árabes, musulmanes, cristianos, persecución, muerte, implacable, lugares que no los pensamos. ¿Cuántos sabemos que esto está pasando ahora? ¿Cuántos somos conscientes que esto está sucediendo delante de nuestros propios ojos? Es decir, no estamos pintando una filosofía de desastre internacional ni queriendo poner miedo en la gente. Esto es una verdad.
Pero recuerden algo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Nosotros los cristianos no estamos esperando la culminación del planeta Tierra con una mega explosión que venga y destruya con un meteorito que caiga en el océano y que vengan tremendos tsunamis de olas de 200, 300 metros y que destruya el planeta y que todo el sistema cambie. No estamos esperando ese clímax de desastre internacional. Estamos esperando un cambio de gobierno. Eso estamos esperando. Que todas las naciones van a colisionar y va a levantarse un solo rey que va a gobernar todo el planeta. ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿no? Él nos va a gobernar. Así que nosotros los cristianos anhelamos el fin de los tiempos, y no estamos anhelando el desastre del planeta. Pero está profetizado que antes que venga el cambio de gobierno, todas estas cosas pasarán. Básicamente Santiago lo afirma y lo reconfirma y dice que las guerras son el producto de lo que hay en el corazón del hombre. Las guerras no vienen de por sí, sino que viene por envidia, por codicia, nacen del corazón del hombre. De acá nacen las guerras, los pleitos de las casas. ¿Por qué nacen? Por envidia, por rencores, por egoísmo. Por eso es. El papá, la mamá no quieren ceder y pelean entre ellos. Los hijos no quieren obedecer, entonces pelean con los padres. Es el corazón del hombre donde empiezan las batallas y los pleitos. El mundo entero, sin Dios, no tiene otro destino sino pelearse entre sí mismo, porque Dios no está gobernando su corazón. Iremos nosotros mismos a nuestra propia destrucción, pero los cristianos tenemos una esperanza. ¿Amén o no? Cristo vendrá y con nosotros instaurará un nuevo reino milenial que va a ser parte de los siguientes temas que vamos a estudiar. Es fascinante estos temas, ¿no? Las cosas del Señor. El siguiente punto que nos estaba mostrando Jesucristo. ¿Habrá qué? Terremotos en muchos lugares. Habrá hambres y alborotos. Veamos pues. No dejan de ser impactantes ver imágenes del desastre internacional que existe cuando nosotros en nuestra ciudad todavía tenemos cines, televisiones, tenemos tecnología y podemos a veces de vez en cuando darnos un gustito, comprarnos un sanguchito y a veces dejamos comida y a veces dejamos tantas cosas y nos olvidamos que la misma raza humana está en un problema. Y bueno, todos sabemos que todo está conllevado a un gran poder internacional que se está coalicionando, en un centro. Y esto va a ocasionar que ellos tengan el control económico del planeta. Y para que ellos puedan generar más poder, tienen que ocasionar guerras y desastres para hacerse más ricos y tener el control. Esto es una verdad, esto es una realidad que ya está sucediendo. Y están pagando muchos seres humanos por esto. Hay mucha gente que está muriendo de hambre, muchos cristianos que están siendo perseguidos y asesinados en ese instante. A veces pensamos, somos perseguidos. ¿Por qué eres perseguido? Porque en mi trabajo ya nadie me quiere hablar, porque les hablo de Jesús y todos me dan la espalda, estoy en persecución. Pues tienes que ir a vivir al Medio Oriente, ¿no? Para ver si realmente lo que te están haciendo es persecución. Realmente hay gente que está dando niños están dando sus vidas por su fe. Porque están creyendo en la promesa eterna de Jesucristo y no se están dejando llevar por sus emociones, por sus pasiones, sino por una gran verdad que es la muerte y resurrección de Jesucristo y ese es un regalo para nosotros. ¿Crees tú en la vida eterna? ¿Crees tú que Jesucristo es quien te da la vida eterna? Eso es una gran realidad. Yo te pido que te aferres a esa verdad espiritual que viene del Señor Jesucristo. Amén. Principio de dolores es esto. ¿Ok? ¿Y qué significa principio de dolores? Alguien que está embarazada. ¿Cuántas mujeres han estado embarazadas allí? ¿No? ¿Cuántos hombres han estado embarazados aquí?
Pero déjenme decirle, los hombres pasamos el embarazo con las esposas. No llevamos la pancita, pero llevamos a la panzona. ¿No? Y es una bendición. Pues los 3, 4 meses que comienza a cambiar, el bebé comienza a crecer, los órganos comienzan a ser empujados, todo tu sistema comienza a colapsar, y pero estás aguantando, estás caminando, estás haciendo tus quehaceres. ¿Qué te dicen? Camina, ¿no? Para que se acomode el bebé y qué sé yo, para que hagas bien la dilatación, secretos de mujeres, ¿no? Y pues estás haciendo tu embarazo precioso, le pones la música, le pones Beethoven, ya después le pones reggaetón, ¿no? Le pones esa música y le haces los sonidos, cling, cling, para que sus neuronas se activen. Todos esos temas, ¿no?, que hacen las mujeres. Y luego, cuando ya está en los 7, 8 meses y comienzan a llegar a los 9 meses, entonces comienzan los síntomas, ¿no? Que les falte el aire, que están desesperadas, que parece que ya, de una vez que salga, como sea que salga, ya no quiero. Las mujeres pasan por todos estos detalles. Ok, principio de dolores significa que es la parte final del proceso del embarazo. ¿Sí? Y si la tierra estaba por dar a luz una nueva tierra, y estas señales están dando, ¿qué significa? Que estamos en el final del tiempo para que cambie el gobierno de Dios. Principio de dolores. ¿Cuánto falta después que empiezan los dolores? Dilatación 10, dilatación 8, dilatación 5, hasta que llega dilatación y ¡puf!, sale el bebé. O sea que no falta nada. Estamos en la última fase para que el bebé nazca, ¿no? El principio de dolores. Estamos en la parte final. Así que vamos a ver la segunda parte. La primera parte era el tema físico. Ahora vamos a ver la conducta en el fin de los tiempos. Para esto vamos a ir a la carta escrita por Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, y vamos a hacer una lectura de los versículos 1 al 13 y encontraremos allí la conducta de los seres humanos en estos últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Vamos a dividir este pequeño bosquejo en 4 partes. Veremos el versículo 1 al 4, un mundo impío. Versículo 5, una religión sin eficacia. Versículos del 6 al 9, un ministerio corrupto. Y versículos del 10 al 13, señales de que un verdadero creyente debe tener y seguir. ¿Correcto? Vamos a ver estos 4 puntos, de versículos del 1 al 13. Vamos pues a la primera parte. ¿Cuál es un mundo impío? Versículo del 1 al 4. Y también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días en este instante? Estos son los postreros días. En realidad los postreros días son de que Cristo ascendió a los cielos, que ya eran los últimos tiempos de la humanidad. Estos 2000 años son los postreros días de la humanidad. Pero estos son los dolores de parto de los postreros días, ¿ok? Vendrán tiempos fáciles para el cristianismo y la raza humana. ¿Está bien o no? Dice Pablo que serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres, y vamos a empezar la lista de 18 características de los hombres de los últimos días. Yo voy a leer una por una de las 18 y me dices tú si en una de ellas, con una de ellas te identificas. ¿Ok? O si no, si en ninguna de ellas te identificas, por lo menos conoces a alguien que tiene una de las 18. Por ejemplo, amadores de sí mismo. ¿Quién es alguien amador de sí mismo? Un narcisista, ¿no? Alguien que se ama a sí mismo. ¿Hedonista también se puede decir? Un ególatra, ¿no? Las mujeres normalmente pasan y se miran al espejo. Los hombres pasamos derecho, ¿no? Pero hay hombres que pasan al espejo y se miran. Se rajan el pelo, ¿no? ¡Oh, tienes que trabajar! ¡Ay, ay, ay! Se siguen mirando, ¿no? Piensan primero en ellos, después en ellos y tercero en ellos. Y después el mundo si puede, amén. ¿Sí? Ellos tienen que subir primero, ellos tienen que comer primero, ellos necesitan la mejor comida, el mejor vestido, ellos necesitan ser primero en todo. Es egoístas. Segundo, avaros. ¿Avaros quiénes son? Los que tienen, guardan, no gastan, ¿no? Los tacaños, que conocemos los tacaños, pero no solo tacaños, sino que tienen y acumulan, ¿no? Y siguen acumulando, y siguen acumulando. ¿Y qué dicen? No comen plátano para no botar la cáscara, ¿no? Dice, no, es un desperdicio, ¿cómo vas a hacer eso? Prefieren que el plátano se pudra, ¿verdad? Para no botar la cáscara, son avaros. Otro es vanagloriosos. Estos son conocidos como los yoístas. Yo dije, yo sé, yo entiendo, no tienes que decírmelo porque yo ya sé.
¿no? Quería decirte algo y tú solo los escuchas porque todos son ellos. Ellos saben, ellos dicen, ellos entienden, ellos tienen la revelación, la comprensión. Ellos son, ¿qué? Vanagloriosos. Los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los orgullosos, que todos son chatos porque lo miran siempre para abajo, ¿no? Yo no sé los enanos orgullosos cómo hacen, ¿no? Los enanos orgullosos te miran para abajo, ¿no? Para abajo de los hombros, como pavo real. Blasfemos, ¿no? Que hablan mal de las cosas de Dios. ¿Puede ser así? ¿Sí? ¿Qué cosa de Dios? Y pues consideran por menos las verdades bíblicas, las verdades reales que Dios nos ha dado en su palabra. Otros, a ver, ¿quién más? Desobedientes a los padres, aquí no hay. Desobedientes a los padres no hay aquí, ¿verdad? Nadie aquí ha faltado en eso. Ingratos. ¿Quiénes son los ingratos? Son como esos familiares que tú los llamas de vez en cuando, le dices, hola, ¿cómo estás? Llamada para saludarte. ¿Y qué te dicen? Ingrato, nunca llamas. Y varias veces me han dicho lo mismo y después me pongo a analizar, pero a mí nunca me llaman. Siempre soy yo el que llamo. Y un día les dije, ¿y tú cuándo me vas a llamar? ¿Verdad, no? Sí, pues, o sea, ¿quién es el ingrato, no? Ok. Impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no tienen píos. ¿No? Impíos. ¿Quiénes son los impíos? Son aquellos que no tienen ni siquiera algún sentido sí, son los que hacen maldad, pero son aquellos que no tienen temor de las cosas de Dios. ¿Sí? No tienen temor de un Dios más grande que ellos. Y por eso es que no tienen que darle cuenta a nadie. Y como no tienen que darle cuenta a nadie, hacen lo que quieren. Según su criterio, ellos están en su verdad y por lo tanto nadie los puede juzgar. Impíos, hombres malos, malvados. Otro, sin afecto natural. Se podría decir implacables, sin afecto natural. ¿Eso es posible? ¿Ustedes se han dado cuenta que esta última década han aparecido nuevas enfermedades de la mente? Antes no habían esas enfermedades. Y es que hay menos alimentación, menos nutrición, nuestro cerebro se alimenta menos, hay más drogas, más químicos, las comidas a veces comemos solo bagazo, no comemos nada nutritivo y nuestro alimento no procesa nada. Nuestro cerebro no procesa nada de alimentación que necesita. Y entonces eso se lo pasamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y comienzan a aparecer nuevas enfermedades. Hay gente que es increíble, pero nacen así, sin afecto natural. O sea, ¿no quieres a tus tíos? ¿No quieres a tus amigos? No quieren a nadie. Sin afecto natural. Evidentemente, en Cristo Jesús, todo esto puede ser echado fuera. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Implacables, calumniadores, creo que conocemos los temas, ¿verdad? Intemperantes, crueles. Bueno, yo he visto gente cruel con los animales, pero ahora veo gente cruel con gente. ¿No? Gente muy cruel que hace daño a otra gente y ni se inmuta. Le hace daño, los golpean, los insultan, los difaman, no sé nada. Ok, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, tampoco hay traidores en ninguna parte, ¿no? Impetuosos, infatuados, amadores ¿de qué? Amadores de los deleites más que amar a Dios. Gente que ama más las cosas que satisfacen sus sentimientos, su cuerpo o su ego. Y en eso viven, en eso están. Y si no hay eso, no hay nada. Dice que estos tipos de hombres son los hombres que habrán en el final de los tiempos. ¿Cuándo será eso? ¿Cuántas de estas 18 características podremos ver hoy día en la raza humana? ¿10? ¿12? ¿15? ¿5? ¿Verdad que todas? Wow, Dios mío, ya estamos entonces en un mundo impío, en un mundo, ¿ok?, que está caracterizado porque la maldad del hombre se está multiplicando. ¿Recuerdan que Jesús también habló esto diciendo en los últimos tiempos serán como Sodoma y, tengo que decirlo bien, Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasaba allí? Estas características ya estaban ahí. Y Dios tuvo que destruir esa ciudad. Dios tuvo que destruir en los tiempos de Noé estas cosas. Hay una maldad del hombre que se multiplica en cierta cantidad de miles de años. Y estamos en esa época en que la maldad del hombre se está multiplicando. La siguiente característica. 2. Una religión sin eficacia. Versículo 5. Es interesante que el versículo 5 lo podemos ver en 3 partes. Primero,
tendrán apariencia de piedad. O sea, son hombres crueles, malvados, impíos, pero tienen apariencia de piedad. 2, negarán la eficacia de la piedad. Y tercero, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlos, escucharlos. Tenemos que ir a sus conferencias. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evitarlos, ¿ok? Evitarlos. Vamos a ver una por una cada una de ellas. Tendrán apariencia de piedad. Es decir, gente mala que incluso hace iglesia. ¿Te puedes creer eso? Que no están pensando en Dios, están pensando en sus propias características, las cuales hemos leído hace un rato. Ok, templos, lugares de adoración, por todos lugares las personas proclamarán y profesarán: yo soy cristiano. Tú ni siquiera me digas que no soy cristiano, yo soy cristiano. Pero su adoración será simplemente ritualista. Ok, será exterior, una apariencia de sanidad del corazón. Segundo, negarán la eficacia o el poder de ella. Profesarán a Dios y profesarán a Cristo. Dirán: nosotros creemos en Jesucristo. Yo tengo mi Biblia, yo leo mi Biblia, dicen. Okay. Yo creo en Dios. ¿Recuerdan que hemos visto 2 características para la salvación? Primera característica, ¿cuál es? Arrepentimiento. Y la segunda, ¿fe en qué? No es una fe en poder, no es fe en conocimiento de la palabra de mi fe, de las cosas doctrinales. No es fe en que yo puedo creer y que Dios me va a dar algo. Dice: yo tengo mucha fe, escucho decir a veces. Yo creo en muchas cosas de Dios porque Dios me quiere, Dios me ama. ¿Por qué? Porque Dios me cuida, Dios me da bendiciones, Dios me da trabajo. Pero no estamos hablando de esa fe. ¿La fe en qué? En la obra de Cristo en la cruz. Y eso significa que yo tengo que reconocer que soy pecador, porque por eso murió en la cruz. Porque yo soy pecador. Él ocupa mi lugar. Fe en la obra de Cristo. 2, arrepentimiento, que es renuncia. ¿Renuncia de qué? Del pecado. Si solo tienes fe y tú dices: creo en Dios y creo en Cristo, y no hay renuncia, entonces no eres salvo. Pero tú te crees cristiano. Y tú me dices: soy cristiano. ¡Wow! ¿Cuántos de los creyentes podemos vivir engañados pensando que somos hijos de Dios y no lo somos? Pensando que somos cristianos y no lo somos. Porque simplemente decimos cosas, ¿ok? Incluso pueden ser bautizados, pueden ser personas que hacen adoración, incluso gente que quiere enseñar la Biblia, tiene capacidad intelectual para entender cosas y enseñarlas, pero el Espíritu Santo no está en él. ¿Ok? Algunas veces hablarán acerca de Dios, pero negarán el poder de Dios. ¿El poder de Dios? Sí, el poder de liberar a los hombres de la esclavitud del pecado, la muerte y el infierno, y a través de Jesucristo. Tú sabes que hay veces que estamos entre cristianos y podemos hablar: oye, pero vamos a hablar de Jesucristo, su muerte y resurrección. ¡Ah! O estás proclamando el Evangelio y ves que cristianos se sienten avergonzados porque estamos hablando del Evangelio. Pues hay un problema en sus corazones. ¿Ok? No están teniendo la eficacia, el poder de Dios. El poder de la cruz para resucitar a Jesucristo y resucitar a todo aquel que creyó en Él. ¿Tú crees que un día Jesucristo resucitará a los hijos de Dios? Ese día que resucite a los hijos de Dios, dice la Biblia que los que estemos vivos, ¿qué pasará? Los que estemos vivos ya no vamos a resucitar porque estamos vivos, ¿no? Los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos, seremos transformados en el aire. ¿Estamos bien o no? Esa es la promesa. La promesa. ¿Eso va a suceder o no? ¿O es un cuento para contar a los niñitos recién nacidos? Para que sean cristianos como toda Latinoamérica. No, ¿verdad? Es una verdad. Tú y yo tendremos una resurrección de muertos, y si estás vivo ese día, vas a ser transformado en el aire, para estar con el Señor para siempre. ¿No es gloriosa esa promesa? Es el poder de Jesucristo. No podemos desestimar ese poder de Dios. No podemos tenerlo por menos. Es el poder de Dios que se ha revelado a nosotros, sus hijos. Y los que creemos en esto, veremos las promesas cumplidas en Dios. El tiempo final de esta gente que se cree o que tiene el afán de vivir en una iglesia sin fe, ¿okay? Será una religión formal, sin poder, ritualista, ceremonial. Los participantes negarán el poder de la cruz y la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué dice esto? A estos evita. ¿Y evitar qué significa? ¿Lo escuchas en la radio? No, este tipo ya no lo voy a escuchar más. Prendes tu cable y dices: este tipo
tiene esta conducta rara. Habla de Dios, pero yo me he enterado, veo su vida en el periódico, veo su vida en otros lados, y su vida es una vida totalmente desapasionada por Dios, corrupta totalmente. Tiene amantes, qué sé yo, entonces ya no voy a escucharlo más. Evítalos. Visitas a otras iglesias, ve si quieres a otras iglesias, escucha, pero tienes que ver la vida de ese hombre, la vida de esa gente que está ahí, si realmente viven como dicen. Si es así, vale la pena escucharlos, y si no, ¿qué dice la Biblia? Evítalos, no vuelvas a ir, no los vuelvas a escuchar, no sigas sus caminos, no escuches sus enseñanzas, apártate de ellos totalmente. Ustedes saben que en Sudamérica se están haciendo iglesias de homosexuales, ¿saben, no? Y acá en Perú también están queriendo promover iglesias de homosexuales. Pobrecitos, tienen derecho a amarse, dicen. Pues si se quieren amar así, que se amen así. Es un tema de ellos, pero no tienen por qué corromper la fe. La fe no es lo que yo quiero que Dios sepa de mí. La fe es lo que Dios quiere que yo sepa de Él. Y Él dice en su palabra que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. El cristiano, por favor, aceptemos esto, el cristiano no es homofóbico. El cristiano no odia al homosexual. No odiamos a los homosexuales, amamos a todos los seres humanos, porque Cristo amó al ser humano, pero el ser humano está corrompido. El ser humano está en pecado. El ser humano se ha pervertido y se ha alejado de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así que el homosexual no es mejor que yo. Yo no soy mejor que el homosexual. Todos somos pecadores. Y mi pecado de repente fue fornicación, alcoholismo. ¿Y el pecado de él cuál es? La homosexualidad. No lo digo yo, lo dice Dios. Y es tan terrible como el adulterio. ¿Alguna vez le has sacado la vuelta a tu pareja? Eres tan pecador como un homosexual. El pecado es pecado ante los ojos de Dios. Eso es. No podemos escuchar porque simplemente alguien quiere dar una información. Debemos amar a la gente, pero con el amor de Dios. ¿Amén o no? Con el amor del Señor Jesucristo. Así que esta es un poco de los síntomas de estos últimos tiempos. ¿Cómo serán los ministerios? Versículos del 6 al 9. ¿Los ministerios de los últimos tiempos serán buenos o malos? La Biblia dice que serán corruptos. Es increíble porque muchos dicen los últimos tiempos será un tiempo de avivamiento. Y eso es mentira. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá apostasía. Es todo lo contrario. Es decir, no nos acercaremos a Dios, nos alejaremos a Dios, pero querremos vivir con nuestra propia religión. Y habrá muchas nuevas religiones, muchas formas de adoración, pero sin Dios. Así que no es un avivamiento, es una explosión de gente sin Dios que quiere vivir su religión. Es totalmente distinto. La gente se apartará en su corazón de Dios y será un ministerio totalmente corrompido. Versículo del 6 al 9 y leo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también, dice la Biblia, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de Janes y Jambres, la de aquellos. Vamos a analizar un poquito más este texto. Bien, vamos a dividir este texto en tres partes. Uno dice, arrastrarán a seguidores ingenuos. Ingenuos van a ser finalmente aquellos que no tienen disciplina en las cosas de Dios, que no se levantan y no oran, aquellos que se levantan y no leen, aquellos que se levantan y no buscan a Dios, sin disciplina. Y como no tienen conocimiento de Dios, que dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y son arrastrados de aquí para allá. Segundo, se oponen a la verdad. Y tercero, ellos y su corrupta religión serán finalmente expuestos ante todos. Vemos una por una. Arrastran a seguidores ingenuos. Es un ministerio corrupto que busca a personas que, cargadas de pecados y arrastradas fácilmente por diversas concupiscencias, siempre están buscando, entre comillas, la verdad.
Yo entiendo que alguien nuevo en la fe quiere escuchar más, quiere escuchar de aquí, quiere escuchar de allá, quiere leer. Está bien, siempre con asesoramiento, siempre con supervisión. Busca, investiga, lee todo lo que puedas. El Señor te va a dar madurez para escoger lo bueno y desechar lo malo. ¿Está bien o no? Pero un cristiano que está en los caminos de lectura, de meditación, de oración, un cristiano que está madurando y cuando escucha la televisión, ¿no te ha pasado que estás escuchando en la televisión a alguien y dices, ¿de qué está hablando? Estaba hablando de Juan 3:16, ¿y qué tiene que ver eso con los pactos y los diezmos? ¿Te ha pasado o no? Está hablando del perdón, de la misericordia, del amor de Dios, y de repente, plata. Cambias de canal, y otro que predica de Efesios capítulo 4, capítulo 5, la armadura de Dios. Estamos peleando la armadura de Dios. Y pues tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada que es la palabra de Dios, para que venzas cuando no quieres diezmar. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver eso? Porque el Señor te va a levantar cuando tú diezmes, tú ofrendes, tú pactes con Dios. Ven, pacta ahora porque Dios va a bendecir tu vida. Cuando tú traigas... No sigo porque si no van a salir todos adelante, ¿no? Dice, yo voy. Pues, ¿no te ha pasado que ya cuando tú estás estudiando, haces tus devocionales, lees la palabra, escuchas y dices, qué trillado suena esto? ¿Sabes qué significa? Que ya no eres un ingenuo, que estás siendo arrastrado por una verdad X. Ya tienes la verdad. Ya tienes la palabra de Dios. Estás fundamentado en las Escrituras y no te vas a dejar llevar, arrastrar por aquí y por allá. Por eso es que te motivamos a los devocionales. Te damos las hojas para los devocionales. Te enviamos mensajes, te enviamos textos, te enviamos audios. Te damos la palabra, subimos los videos, las prédicas para que los repases, los estudies. Fundaméntate en la Escritura y no en el concepto de algún ser humano. No digas, el pastor dice, el líder dice. No, tu palabra final debe decir, la palabra dice, lo investigué, lo leí. Pablo decía que los de Tesalónica eran dedito arriba, like, ¿no? Pero los que estaban más abajito en Berea, dice que eran super like. ¿Por qué? Porque no se quedaban con lo que Pablo les decía. ¿Te puedes imaginar? Pablo se para acá y yo le creo todo. ¿Amén o no? Imagínate que Pablo venga y nos diga, tengo palabra de Dios para ustedes. Vamos a escuchar a Pablo, hermano. Pero los de Berea decían, un ratito Pablo, ¿dónde está lo que dices? Eso lo encuentras en Isaías. Un ratito. ¿Qué hacen, chicos? Estoy hablando. Estoy viendo lo que tú dices. En Isaías, ¿no? Acá tengo el rollo. Acá está. Sí, es verdad lo que dices. Y Pablo dice, wow, estos son más responsables que los de Tesalónica. Ese tipo de gente busca a Dios. Que andemos en los caminos de Dios. Que nos esforcemos. El cristianismo es para valientes, yo siempre lo digo. Es para los que nos queremos esforzar por crecer. No solo basta nacer de nuevo, hay que crecer en la fe, compartir nuestra fe con otros para que esto comience a crecer en tu vida. Es una bendición ser hijo de Dios, ¿amén o no? Pero también es para valientes. ¿Cuántos somos valientes acá en Cristo Jesús? Si no lo eres, oremos para que el Señor te dé valentía en Cristo Jesús, ¿ok? Bueno, eso fue el punto 1. Punto 2, se oponen a la verdad. ¿Por qué? Porque sus mentes están corrompidas. Su entendimiento de la palabra de Dios, del evangelio de Dios, está torcido. Ya no quieren predicar sobre el pecado y la ley, solo quieren predicar la gracia. La gracia todo lo cambia, el amor es maravilloso. Ven a Dios porque es amor. Dios va a abrazarte con sus brazos y te va a envolver con sus ligaduras de amor. Él va a sanar tu corazón, Él va a sanar tu matrimonio, Él va a sanar tu vida. ¿Dios puede hacer eso? Claro que sí puede hacer eso y Dios quiere hacerlo, pero eso no es el evangelio. Estás entendiendo el evangelio a medias. El evangelio completo es tú y yo merecemos la muerte eterna por nuestro pecado. ¿Cuántos acá hemos fracasado con Dios? ¿Sí? Y ese pecado te condena ante Dios. Y por lo tanto merecemos la muerte eterna. Por nuestro pecado hemos ofendido a Dios. Pero Dios nos amó tanto, que no se retuvo a sí mismo. Y envió a alguien por ti, por tu pecado, para que pague tu culpa en la cruz. Y al pagar tu culpa en la cruz, entonces Él te libera si crees realmente en eso. Y te arrepientes de tu pecado. Tienes vida eterna, ¿amén o no? Ese es el evangelio completo. Si estás escuchando otro evangelio, Pablo dice en su libro Los Gálatas, los tales merecen ser, ¿quién recuerda? Anatema. Y anatema suena bonito, ¿no? Pero los que sabemos qué significa es maldito. Si alguien predica un evangelio diferente al de Jesucristo, como lo predica Pablo y lo predica Jesucristo mismo, y como se ha ido predicando durante casi 2000 años, y estos últimos 100 años se cambió.
Ya el Evangelio no es el Evangelio. El Evangelio es una oportunidad para que te sientas bien. El Evangelio es, no le digas que tiene pecado porque se va. No lo ofendas porque si no, se siente mal y ya no quiere regresar. Pues si no quiere escuchar todo el Evangelio, pues hay muchas iglesias que están haciendo lo que estamos viendo nosotros. Dice, tienes comezón de oír, quieres escuchar algo que a ti te gusta, no quieres escuchar lo que Dios dice. Pues entonces ve con ellos. Pero tu fin, ya sabes, no es con Dios. Porque no es que nosotros tengamos la razón, estamos exponiendo el Evangelio como está escrito en la palabra de Dios. ¿Amén o no? Amén. Pues Janes y Jambres, ¿quiénes fueron? Jugadores de Alianza Lima de no. Janes y Jambres, ¿quiénes fueron? ¿Recuerdan ustedes que vino Moisés con la varita mágica? ¿No? Estaba con la varita, se para delante de Faraón y él agarra y le dice, pues, ¿quién eres tú? Yo te voy a mostrar una señal. Y dice, ¡pum!, echa su varita, ¿no? Echa su varita y ¿en qué se convierte esa vara? En cocodrilo, muy bien, ¿no? Ah, en culebra, sí, en culebra ya. Pues la culebra antigua, pero era más chiquita ya. No, en culebra. Y entonces Faraón agarra, se sorprende y luego levanta la ceja, saca una sonrisa media fingida y dice, James, Jambres. Y yes sir, ok, muéstrenle a este, ¿qué es este? Calichín. Muéstrenle a este calichín cómo se hacen estas cosas. Y ellos agarran y sacan sus varas, hacen sus artilegios y también convierten las varas en serpientes. ¡Wow! El poder del diablo también puede hacer cosas, ¿sabías o no? No te dejes engañar, porque no solamente Dios sana, ahora a través del poder del diablo también puede sanarte para apartarte de la fe. ¿Cómo? Fácil. Te dice, si tú eres sanado, entonces a partir de ahora tienes que hacer ciertos rituales el resto de tu vida. Y ya no vas a buscar a Dios, confías en ese ritual. Eso es del diablo. Y te sanan. ¿Los brujos sanan o no? Claro, pero te atan a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque ya no confías en Dios. ¿Ok? Janes y Jambres, se puede decir que son este estilo de gente que va en contra del Evangelio, que copian el Evangelio, copian las cosas de Dios para pervertirlas. Estos son estos tipos que están delante de Dios y pervierten el Evangelio también. Ellos y su corrupta religión serán expuestos. Dios dice, atrapará y desenmascarará a todo ministro corrupto. ¡Wow! ¡Qué miedo! Dice la Biblia en Santiago, no se hagan maestros, muchos de ustedes, ¿por qué? Porque van a acarrear mayor condenación. ¿Tienes el don de enseñanza? Amén, hermano. Acá te vamos a entrenar para que enseñes bien. Acá te vamos a entrenar para que enseñes la palabra de Dios, versículo por versículo. Todo el capítulo completo. Hombre o mujer, Dios te va a usar para que enseñes las Escrituras. Amén. Si esfuérzate por enseñarla bien, pero no seas, ¿cómo se le dice? Negligente. No uses la palabra para sacar provecho. Porque ese tipo de enseñanza es la que está considerando acá como una enseñanza corrupta y te conviertes en un ministro corrupto, un ministro que no ama a Dios. Esto sucederá ¿cuándo? Cuando el Señor Jesucristo regrese. Tesalonicenses, Pablo les explica y dice, a ustedes que son atribulados, que están pasando por dificultades, dense reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. Se manifieste, quiere decir que no estaba visible y que ahora se hace ver, ¿ok? ¿Pero cuándo? Dice, desde el cielo. ¿Con quiénes? Con los ángeles de poder. Recuerden que cuando Cristo viene por su iglesia, dice que Él viene solo en las nubes del cielo por la iglesia de Jesucristo. ¿Amén o no? Entonces Jesucristo no viene con sus ángeles. Habrán ángeles por allí, pero no viene con sus ángeles. Él viene por su iglesia, a resucitar su iglesia y a llevársela. Así que este es otro evento. ¿Cómo llamamos este evento? La segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo. Nosotros nos hemos ido con Jesucristo en los cielos, estamos 7 años allí y Jesucristo aparecerá aquí, se manifestará, ¿ok? Con sus ángeles y con nosotros. Así que en esta manifestación, Jesucristo viene ¿con quiénes? Con sus ángeles y con nosotros también. Yo ya pedí mi caballo blanco ya, ¿no? ¿Ok? De su poder, en llama de fuego, en llama de fuego. O sea, ya no viene como un bebé, ahora viene con fuego. ¡Wow! ¿Para qué? Y aquí está, para pagar, para dar retribución. ¿A quiénes? A los que, 1, no conocieron a Dios. 2, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miran estas cosas. No quieres conocer a Dios, es tu decisión. Pero tienes que saber que si tú no quieres obedecer a Dios,
entonces Dios no te puede aceptar en su reino, porque Dios quiere obediencia. Otra cosa es, si no obedeces ¿a qué? Al Evangelio. Si no conoces a Dios y no obedeces el Evangelio. El Evangelio de la palabra de Dios. El Evangelio termina siendo una historia de amor, pero comienza con una tragedia. Pero todos los que estamos acá terminaremos en esa historia de amor, ¿o no? Claro que sí, en Jesucristo. ¿Ok? Obedezcan el Evangelio, los cuales sufrirán, y esto es lo más terrible. Si tú estás calificando en sí en estos dos, es decir, no conoces a Dios íntimamente, tú crees que conoces a Dios, pero no tienes una relación con Él, ¿ok? Ni tampoco obedeces el Evangelio, ¿cuál es tu final? ¿Sufrirás qué? Pena de eterna perdición. Ojo, que el infierno no es para un semestre, el infierno no es para un año. ¿Cuánto tiempo es el infierno? Eterna perdición. Si Caín hace 6,000 años no se arrepintió de sus pecados, ¿el espíritu de Caín está vivo ahorita? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dónde está? ¿No se arrepintió? Está abajo ahorita. Está vivo ahorita. Y es verdad porque cuando le preguntan a Jesús, Jesús dice de Abraham y dice, Él está vivo ahora. Y yo soy mayor que Él. ¿Cómo que está vivo ahora? Claro, pues, porque en espíritu Él está vivo. Él no ha muerto, su cuerpo ha muerto, pero su espíritu es eterno. ¿Dónde la va a pasar? ¿En el cielo o en el infierno? Y Abraham está en el cielo. ¿Amén o no? Herodes, ¿dónde está? Abajo. Está bien calientito y ahí no va a salir. De ahí va a salir para el juicio final ya, para que lo envíen al lago eterno. Pero estamos hablando de que aquellos que no quieren acercarse a Dios, que no quieren obedecer el Evangelio, dice que tienen pena de eterna perdición. Por favor, aquellos que conoces, anúnciales el Evangelio, porque si se mueren sin Dios y sin conocer el Evangelio, ¿a dónde van a ir? Eterna perdición. No es tu responsabilidad convertirlos, pero sí anunciarles. Háblales del amor de Jesucristo, háblales de su condición ante Dios y que tienen una alternativa para no estar eternamente perdidos, excluidos de la presencia del Señor, excluidos de la gloria de Dios, dice acá, ¿no? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído con todos ustedes. El último, señales de un verdadero creyente que debe seguir. Versículos del 10 al 13, rápidamente dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿De cuántas le ha librado el Señor? ¡Wow! De todas. O sea, el cristiano va a ser perseguido, ¿verdad? ¿Pero qué dice? Que el Señor nos va a librar de todas. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán felices por toda su vida en la tierra, sin persecución, con todos los pagos hechos. ¿Cómo vamos a vivir? Padecerán persecución. Así que hoy día vas a redefinir tu fe. Si realmente quieres ser cristiano, tienes que saber que Jesucristo, Pablo y los demás líderes del primer siglo nos advirtieron que el cristianismo no vivirá una vida fácil. Y tienes que escoger tú, ¿verdad? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados ellos mismos, se engañarán. Así que hay 3 señales. Seguir un ejemplo piadoso, y es como estar bajo una sombra. Soportar la persecución y cuidarse de los malos engañadores. Seguir un ejemplo piadoso. Pero tú has seguido mi doctrina, que viene a ser la doctrina de Jesucristo. La conducta, que es la vida de Pablo, una vida ejemplar. El propósito, que es la comisión. La misión es hacer discípulos, llevar el Evangelio. La fe es creer. La longanimidad habla de paciencia, perseverancia. El amor es el amor de Dios y la paciencia es la resistencia, la fortaleza que debemos tener todos los hijos de Dios. Soporta la persecución, dice el versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en estos lugares, ¿ok? Y de que todas ellas fue librado de parte de Dios. Pablo lo perseguían constantemente, pero el Señor lo libraba. No olvides que hay persecución, pero que Dios te va a librar de la persecución. Pablo nunca dejó de testificar, por más que tenía que ser perseguido. Y librar no quiere decir librar de la persecución, sino que finalmente lo que hace Dios es te sustenta, te fortalece, te da sabiduría, te da crecimiento espiritual en la persecución.
en En 1000 son los cristianos Vamos asesinados a ver cada año, algunas lo que significa una persecuciones. muerte cada 5 minutos. 100 millones son los que sufren algún tipo de restricción de sus libertades tan solo por estar bautizados. En la ciudad de Qaragosh, la más cristiana de Irak, niños, mujeres y hombres son decapitados desde la guerra que empezó en 2003 y que busca una limpieza étnica que ha generado el exilio de más de 600.000 caldeos o cristianos iraquíes. Esta realidad criminal se ve en el mundo, pero tiene mayor énfasis en Siria, Irán, Irak, China, Corea del Norte y Nigeria. En Irak, los radicales islámicos se apoderaron de Mosul, la segunda ciudad más grande de aquel país, lo que ha generado que miles de cristianos hayan tenido que salir del lugar abandonando sus hogares. Los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante han asesinado a adultos y niños, dejando sus cuerpos en las calles. Pedimos a Naciones Unidas, a la comunidad internacional, a Estados Unidos y a la Unión Europea que intervengan sobre el terreno, no con apoyo moral en discursos y conferencias. Queremos apoyo real sobre el terreno, una intervención militar para solucionar este problema que sufre el país. Queremos que apoyen a las fuerzas de seguridad y al ejército iraquí. Fotos subidas en las redes sociales muestran la sonrisa en medio del infierno de mujeres kurdas que luchan contra el Estado Islámico. En tanto, los enfrentamientos siguen en las calles de Irak. Apenas este fin de semana en Siria, el Estado Islámico dinamitó una iglesia cristiana de más de 80 años de antigüedad, justo el domingo de Resurrección. Informó Francisco Berna. ¿Qué pasaría si regresaran los tiempos de la primera persecución de la iglesia y nosotros tuviéramos que vivir esa época nuevamente? Si tuvieras que ser perseguido y por tu fe, por tu renuncia al pecado, tendrías que entregar tus vidas a los leones. ¿Morirías por la causa? Es el precio del cristianismo. ¿Morirías por la causa de Jesucristo? Eso es lo que Dios desea, que estemos dispuestos a morir por Cristo. Si no estamos dispuestos a morir por Cristo, tenemos que reevaluar nuestra fe. Porque tal vez estamos viviendo un cristianismo mediocre, sin pasión, sin amor, sin la gracia de Dios en nosotros. Solo es un cristianismo superficial, de boca. ¿Ok? ¿Quieren ver cómo eran perseguidos los cristianos del primer siglo? Miren. Realmente era terrible y no estamos lejos de que nos pueda pasar a nosotros. El creyente no se puede escapar de la persecución si es un creyente genuino. Los creyentes sufren persecución porque no son como el resto del mundo, sino que viven una vida de negación de la carne y del sistema del mundo para agradar a Dios. ¿Ok? Por lo tanto, el mundo nos desprecia. Si el mundo te acepta, tienes un pequeño problema, porque tal vez estás queriendo agradar al mundo y no estás queriendo agradar a Dios. Dice que habrán malos, aquellos que se oponen activamente a la justicia, aquellos que viven con inmoralidad, engañando, dañando, haciendo persecución. Engañadores se refiere a impostores, seductores que viven en hipocresía, que se llaman a sí mismos cristianos, ¿ok? Y están atrás de las hermanas de la iglesia, están atrás del dinero de los hermanos, están atrás de las posiciones y el poder, en lugar de estar en el evangelio, repartiendo a la gente el amor, la gracia y la misericordia de Dios a través de las escrituras. Se proyectan como hombres de ejemplo, pero todos pueden ver sus vidas llenas de hipocresía. Tanto los malos hombres como los engañadores, dice que van a ir pervirtiéndose, ¿ok? Y estos se volverán cada día peores, mucho más malos cada día, se engañarán a sí mismos, ellos mismos serán engañados y pensarán que son aceptables delante de Dios, pero realmente no lo serán. Vamos a terminar el estudio de hoy día viendo que de acuerdo a la nación de Israel y lo que le está pasando,
estamos en los últimos tiempos de la iglesia. Las señales que vimos en Daniel también nos dicen que estamos en los últimos tiempos. Jesús nos predijo las calamidades de hoy. Pablo nos advirtió de los tipos de gente que iba a existir el fin del tiempo. Y todo este cuadro nos revela, como una radiografía, que no hay otra cosa. Estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. El pastor Chuck Smith en su libro dijo, nuestro mundo está muriendo. Estamos en lo peor y vamos hacia el fin rápidamente. La decadencia y podredumbre moral han corrompido el flanco de la sociedad de tal forma que pronto caerán. La única escapatoria es que Jesucristo libre a sus seguidores de esta loca y fatal caída. Este no es un lamento de desesperación o de tristeza, pues el fin de este sistema significa el fin de la avaricia, ¿amén o no? Y del odio, de guerras y de hambrunas, de enfermedades, muerte, explotación. Todo esto desaparecerá para siempre. Cuando Cristo venga, todo eso terminará. No habrá más de aquello. El fin del sistema mundial marcará el fin de un mundo gobernado por el hombre en rebelión contra Dios. Y el inicio de un nuevo mundo gobernado por Dios mismo, ¿ok?, y marcado por una paz como un río, dice Isaías, será el de un mundo donde no hay dolor ni tristeza. ¿Por qué? Pues Dios enjugará toda lágrima. Esto no me suena, dice el pastor Chuck, a tristeza y destrucción, sino como a un mundo hermoso e ideal donde, dice él, yo anhelo vivir y yo también, amén. Espero por este nuevo mundo y oro a diario, dice, ok, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así sea, Señor Jesús. Ven pronto por nosotros. Yo te animo a que hagas de tu vida un verdadero cristianismo. Donde estés, seas una luz para que alumbres a otros. Y todo parte de tu comunión con Dios. Si tú ya has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si ya has renunciado a tus pecados, ya has puesto tu fe en Dios, tú y yo somos llamados a crecer en nuestra fe, a cumplir estos retos que hemos hecho para este año. Sé un verdadero creyente, crece en tu fe, conviértete en un discípulo de Jesucristo y tercero, predícale a uno al día, solo a uno al día. Si no lo lograste, déjalo para el otro día, pero esfuérzate, ora. Eso va a alimentar tu fe, te va a meter en un compromiso con Dios para que seas un mejor creyente de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo.